Bienvenidos a Anomalías Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. En el mundo de la medicina de emergencias, hay una cifra que lo cambia todo: 48% de supervivencia según el estándar Utstein durante la primera mitad de 2026. Detrás de ese número hay un equipo que nunca se rinde, que pelea contra la muerte con cada herramienta disponible. Pero también hay otra realidad, menos comentada, más silenciosa. Cuando la batalla se pierde, alguien tiene que mirar a los ojos a la familia y decirles que su ser querido no volverá. Esa conversación, ese momento exacto, es el que casi nadie enseña a manejar. La doctora Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra suiza, dedicó su vida a entender lo que ocurre cuando enfrentamos la muerte. En su libro, Sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, describió lo que hoy conocemos como las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero ojo, estas etapas no son una escalera con pasos fijos. Son un laberinto. Una persona puede pasar de la aceptación a la ira en minutos, y eso no significa que haya retrocedido, sino que el duelo es un proceso vivo, impredecible, profundamente humano. Quienes trabajamos en resucitación aprendemos a leer el cuerpo, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno, la respuesta pupilar. Pero cuando todo se detiene, el foco debe desplazarse hacia quienes quedan. Hay un principio que los profesionales de emergencias deben grabarse a fuego: cuando una familia te grita, no te está gritando a ti. Te está gritando a la muerte, a la injusticia, al vacío. Tú eres solo el recipiente más cercano. Responder con empatía, en lugar de defensa, no solo calma la situación, sino que permite que el duelo comience de una manera menos devastadora. Cuando el doctor se sienta frente a una familia, las palabras pesan más que cualquier diagnóstico. En la práctica médica moderna, existe una herramienta llamada SPICES, un acrónimo que estructura la conversación más difícil que existe: dar una noticia crítica. La primera letra, la S, significa preparar el escenario, un lugar privado, sin interrupciones, a la altura de los ojos. No es un detalle menor, el espacio físico modula la recepción emocional. La segunda S, la percepción, se abre con una pregunta que parece simple pero es profundamente estratégica. ¿Qué les han dicho hasta ahora? Esa frase no busca información clínica, sino evaluar cuánto saben y cuánto están listos para escuchar. La tercera letra de SPICES es la invitación. ¿Quieren que les explique lo que ocurrió? Este paso devuelve el control a la familia en un momento donde todo parece fuera de control. La cuarta letra, la K, es quizá la más difícil: usar la palabra murió, sin eufemismos. Los médicos entrenados en esta técnica saben que decir se nos fue o no resistió crea una neblina que retrasa el duelo. La palabra exacta, aunque duela, es un acto de respeto. Y luego viene la E, las emociones, esperadas y profundas. El manual clínico lo dice claro: anticípate a gritos, llanto o silencio absoluto, y responde con empatía, no con prisa. Cada reacción es un paso hacia la aceptación. La doctora Elisabeth Kubler-Ross, pionera en este campo, describió los 5 estadios del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero su mayor legado fue advertir que estas fases no son una escalera, sino un laberinto. Una madre puede aceptar la muerte de su hijo un día y, al siguiente, romper en cólera contra la enfermera que le da el pésame. Esa ira no es personal, es un mecanismo de defensa contra el vacío. Los profesionales de emergencias que aplican SPICES entienden que la noticia no termina con el anuncio. La última S es la estrategia: explicar qué sigue, los pasos administrativos, el contacto con el servicio funerario, el apoyo psicológico. Ese cierre estructural es el primer ancla en un mar de caos. Lo que hace SPICES tan revolucionario no es su complejidad, sino su humanidad estandarizada. En un estudio realizado en hospitales de Estados Unidos,
La implementación de esta técnica redujo en un 30% las quejas formales de familiares tras una muerte. Los números son fríos, pero representan algo cálido. Menos familias sintiéndose abandonadas en el peor momento de sus vidas. La medicina moderna ha logrado resucitar corazones, pero la verdadera revolución está en aprender a acompañar cuando el corazón se detiene para siempre. Y eso, como veremos en el próximo capítulo, es lo que distingue a un buen médico de un gran sanador. Pero incluso antes de llegar a esa última conversación, el equipo enfrenta un desafío previo: cómo dar la noticia en sí. En los pasillos de urgencias, los médicos lo llaman el momento más difícil de la medicina. Y no es exageración. Un estudio publicado en 2015 en el Journal of Palliative Medicine encontró que más del 70% de los residentes de medicina interna se sentían mal preparados para dar malas noticias. Por eso, marcos como Spikes y Griep-ing no son teoría de salón. Son herramientas que salvan algo más que vidas, salvan la confianza entre el paciente, su familia y el sistema de salud. Tomemos el protocolo Griep-ing. Cada letra es un paso que los médicos de emergencias pueden memorizar incluso bajo presión. La primera G significa Gather the Family, reunir a la familia. Y aquí hay un detalle que pocos conocen: antes de hablar, el médico debe quitarse los guantes. Suena insignificante, pero imaginen recibir la peor noticia de su vida mientras las manos del doctor aún tienen restos de la saliva del que fue su esposo. Ese gesto, quitarse los guantes, es simbólico y práctico, convierte al sanador en un ser humano, no en un técnico. La quinta del protocolo es Verifare death, verificar la muerte. Y aquí la medicina tiene una regla de oro: usar la palabra exacta. Nada de se nos fue, ni ya no está con nosotros. La doctora Mary Bevisell, quien desarrolló el Griep-ing, insiste en que se diga murió. Suena duro, pero es la única forma de romper la negación inmediata. En un estudio con familias de pacientes fallecidos en urgencias, el 83% de los deudos dijo que prefería escuchar la palabra muerte directamente, aunque doliera, porque eso les permitía empezar a procesar la pérdida. Y es que la claridad no es crueldad, es un acto de respeto. La última letra del acrónimo, la G final, es Give Support Resources, dar recursos de apoyo. Y es aquí donde el protocolo trasciende el momento. Después de la noticia, el equipo debe entregar información sobre acompañamiento psicológico, servicios de duelo y los pasajes a seguir con la funeraria. Un estudio de 2019 en el American Journal of Emergency Medicine mostró que los hospitales que implementaban un protocolo formal de notificaciones reducían en un 40% las quejas formales de familias. Pero las cifras no cuentan la historia completa. Hay una diferencia abismal entre informar una muerte y acompañar a quien la recibe. Ese acompañamiento, ese acto final de humanidad, es lo que convierte un procedimiento en un consuelo. La primera vez que un paramédico debe dar una noticia de muerte, el cuerpo le pide huir. Pero hay una técnica que transforma ese momento terrible en un acto de cuidado: se llama Griep-ing, y no es un acrónimo caprichoso. Cada letra es un paso, cada paso es una decisión consciente. La primera, G, es reunir a la familia. No se trata solo de avisar, se trata de que nadie escuche la noticia solo, en un pasillo frío, sin un rostro conocido al lado. El protocolo indica que el mensajero debe estar a la altura de los ojos de quien recibe la noticia, con el cuerpo abierto, sin brazos cruzados, sin prisas visibles. Un estudio de la Universidad de Indiana encontró que el 70% de las quejas contra servicios de emergencia no provienen de la atención médica, sino de la forma en que se comunicó la muerte. Ese dato, frío como una planilla, esconde el verdadero peso de esta tarea. La R es por recursos. A veces el paramédico no está solo, y debe aprovecharlo. Un policía, un trabajador social, un líder espiritual, cualquiera que pueda sostener a la familia en ese instante de derrumbe. La primera es identificarse,
soy el sargento Martínez, fui una de las personas que atendió a su padre hoy. Decir el nombre propio, mirar a los ojos, confirmar el vínculo, ¿usted es la hija del señor Gómez? Parece burocrático, pero es un ancla, la familia necesita saber quién les habla. Y el profesional necesita confirmar que no se equivocó de puerta. En ese intercambio, se construye la primera capa de confianza, la única que sostendrá las palabras que vienen después. La E es educar brevemente, y la quinta es verificar la muerte. No se trata de un informe médico, sino de una explicación sencilla, cronológica, que el cerebro en shock pueda procesar. Cuando llegamos, su corazón no latía. Le hicimos reanimación y le dimos todos los medicamentos que habría recibido en un hospital. Y luego, la frase que nadie quiere decir, pero que debe decirse con claridad, a pesar de todo, no pudimos reiniciar su corazón. No hay manera fácil de decirlo, el señor Gómez ha muerto. Las palabras, falleció, o, se fue, son un sedante que confunde. Un estudio de 2019 en el Journal of Emergency Medicine mostró que cuando el mensaje es directo, las familias procesan la pérdida más rápido y presentan menos síntomas de estrés postraumático a los 6 meses. La claridad no es crueldad, es respeto. Y después del veredicto, llega el espacio y el silencio, la letra que parece vacía, pero que es la más difícil de sostener. No hay que llenar el silencio con frases de consuelo trilladas. Hay que quedarse, respirar, dejar que la noticia caiga. Luego, preguntar, ¿tienen preguntas? Y atender las preguntas técnicas con honestidad, y las emocionales con presencia. Finalmente, los detalles prácticos, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Quién puede llamar a una funeraria? ¿Cómo se obtiene el certificado de defunción? Esos datos, que parecen burocráticos, son un salvavidas. Dan a la familia algo concreto a qué aferrarse cuando todo lo demás se ha desmoronado. La última G es dar recursos de apoyo, números de líneas de duelo, contactos de consejería. La noticia no termina cuando el paramédico se va, termina cuando la familia encuentra un camino para seguir. La muerte no siempre es un instante, a veces es un proceso que se anuncia antes de llegar. Los paramédicos, esos profesionales que corren hacia el caos, también deben dominar el arte de dar malas noticias. Scott, un veterano de emergencias, describe su método como un guión, una estructura que evita que el dolor se convierta en caos. No se trata de frialdad, sino de precisión, cada palabra cuenta, cada silencio pesa. Su protocolo tiene 7 pasos, y el primero es tan simple como profundo. Presentarse y confirmar que ya tienen la información del paciente. Parece obvio, pero en medio de una sala de urgencias, con alarmas sonando y familiares desesperados, ese primer contacto es un ancla. El segundo paso es educar, pero no con tecnicismos. Scott lo explica con una claridad que desarma. Cuando llegamos, el corazón del señor Jones no latía. Iniciamos RCP y le dimos todos los medicamentos que habría recibido si su emergencia hubiera ocurrido en el hospital. Esa traducción al lenguaje cotidiano no subestima a la familia, la incluye en el proceso. Luego viene la parte más difícil, verificar la muerte. Aquí, Scott es tajante, nada de eufemismos como, se fue, o, está en un lugar mejor. Él dice, a pesar de todo lo que intentamos, no pudimos reiniciar su corazón. No hay una forma fácil de decirlo, pero el señor Jones ha fallecido. Puede sonar frío, pero esa honestidad brutal es un acto de respeto. Permite que la familia enfrente la realidad sin ambigüedades. Pero el guión no termina con la noticia. El cuarto paso es el espacio y el silencio. Scott insiste, no apresures este proceso. La familia es ahora tu paciente. En esos minutos de duelo, el paramédico se convierte en un testigo silencioso, presente y sin distracciones. Luego, invita a preguntas, ¿hay algo que quieran saber ahora?
Espera repeticiones y confusión. A veces, la mente aturdida necesita escuchar lo mismo varias veces para procesarlo. Y cuando llega el momento de los siguientes pasos, Scott actúa como un puente. Vamos a terminar de limpiar antes de irnos. La policía estará aquí y les ayudará con los trámites. Tienen algunas llamadas que hacer y luego les dirán exactamente qué viene. Esa claridad burocrática es un consuelo práctico en medio del dolor. La última pieza del guión es ofrecer recursos, números de líneas de duelo, contactos de consejería, apoyo para avisar a un ser querido. Para Scott, esta estructura no es rígida, es un mapa que se adapta a cada familia. La noticia de una muerte no se da una sola vez, se da cada vez que se menciona, cada vez que se explica. Y en ese acto repetido, los paramédicos no solo informan, sostienen. Porque al final, si este tema te ha conmovido, suscríbete para más historias de humanidad en medicina y comparte tu experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Misterio Médico.